Buenas a todos de nuevo en el curso de David de Química. En este vídeo haremos el punto 1.4, contando partículas por masa, el mol. 1.4.1. El mol es la unidad en sistema internacional de cantidad de sustancia. Un mol contiene exactamente el número de entidades elementales dado por la constante de Avogadro. Ya explicamos el número de Avogadro en el anterior vídeo, pero resumidamente el número indica que en un mol de sustancia hay 6,022 por 10 a la 23 partículas, y a su vez el mol se relaciona al número másico de una sustancia. La masa de los átomos se comparan en una escala relativa al carbono 12. En efecto, todo está hecho a una escala de carbono 12. Y se expresan como masa atómica relativa, AR, y masa de fórmula relativa, MR. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Así nos empezamos a conocer un poco con el mol. El compuesto cloruro de calcio es una red gigante de iones de calcio y cloruro. La proporción más simple de iones dentro de la estructura es un ion de calcio por cada 2 iones de cloruro, dando una fórmula de CaCl2. ¿Cuántas partículas hay en un mol de este compuesto? Pues en un mol de cloruro de calcio hemos dicho que contiene un mol de iones de calcio. Un mol hemos dicho que es 6,02 por 10 a la 23 iones. 6,02 por 10 a la 23 iones de calcio. Un mol de cloruro de calcio contiene 2 moles de iones de cloruro. Pues lo que hemos dicho antes, multiplicado por 2, dará igual a 1,2 por 10 a la 24 iones de cloruro. Muy sencillo. Otro ejercicio. El compuesto dióxido de silicio tiene la fórmula SiO2. Calcula el número de átomos de oxígeno en 0,2 moles de dióxido de silicio. Pues si vemos en un mol de dióxido de silicio habrán 2 partículas de oxígeno. Porque O2. Por lo tanto, a un mol de dióxido de silicio lo multiplicaremos por 2 y a su vez lo multiplicaremos por 0,2 porque son 0,2 moles. Entonces nos dará, si multiplicamos 0,2 por 2 por 6,02 por 10 a la 23, nos dará como respuesta 2,41 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. La masa molar M tiene las unidades G partido por mol. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo vais a ver en un ejemplo. ¿Cuál será la masa molar del H2O? Pues 2 por 1,008 de los 2 átomos de hidrógeno más 16 del átomo de oxígeno nos dará 18,016 gramos el mol. Es una tontería. Siguiente punto. La fórmula empírica de un compuesto da la proporción más simple de átomos de cada elemento presente en ese compuesto. La fórmula molecular da el número real de átomos de cada elemento presente en una molécula. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para ver qué es esto de los porcentajes de una composición. El carbonato de calcio, cuya fórmula es CaCO3, tiene una masa molar de 40 más 12 más 3 por 16, 100. Entonces, ¿qué porcentaje constituye el calcio, la masa del calcio? Pues hemos dicho que tiene 40 unidades, o sea, 40 entre 100, 40%. El calcio constituye 40% del carbonato de calcio. El carbono, que tiene 12 unidades, 12 por 100, constituirá el 12%. Y finalmente el oxígeno, que constituye 48 unidades, 48 entre 100, el 48%. Muy sencillo. Simplemente son porcentajes. Vamos a hacerla al revés, de porcentajes hasta la fórmula. Tenemos un ejemplo. Encuentra la fórmula empírica del compuesto que tiene la siguiente composición porcentual en masa. Carbono 12,12%, oxígeno 16,16%
cloro 71,17%. Se divide cada composición porcentual en masa por la masa atómica relativa. El carbono, 12,12 entre 12, que es la masa del carbono, nos dará 1,01. El oxígeno, 16,16 entre 16, igual a 1,01 también. Y el cloro, 71,17 partido 35,5, nos dará 2. Esto se tiene que coger la aproximación del carbono 1, del oxígeno 1 y del cloro, pues ya está, 2. Entonces las proporciones serán aproximadamente un carbono, un oxígeno y 2 cloros. Por lo tanto, la fórmula empírica será COCl2. Muy sencillo. Nuevamente otro ejemplo, esta vez más complejo. 1,6 gramos de una sustancia orgánica desconocida, X, se quemaron en exceso de oxígeno. Y la masa de dióxido de carbono producida se determinó mediante absorción en una solución concentrada de KOH. La masa de agua se determinó pasando primero los gases producidos por la combustión a través de cloruro de calcio anhidro. Se obtuvieron los siguientes resultados. Masa de dióxido de carbono es igual a 4,889 gramos. Masa del oxígeno obtenido 2,405 gramos. Masa de carbono en 4,889 gramos de CO2 se igual a 4,889 por 12 entre 44 igual a 1,333 gramos. Masa de hidrógeno en 2,405 gramos de H2O será igual a 2,405 por 2 entre 18, que será igual a 0,267 gramos. El porcentaje de masa de carbono será igual a 1,3333 partido de 1,6 y da 0,83, que significa 83,3%. El porcentaje de masa de hidrógeno será igual a 0,267 partido de 1,6 igual a 0,167 por 100, 16,7%. Entonces la fórmula empírica será el carbono 83,3 partido de 12 es la masa del carbono, y el hidrógeno 16,7 partido de 1, que es la masa del hidrógeno. Entonces la fórmula empírica será 6,94 el carbono a 16,7 H. Esto se simplifica para dar una fórmula empírica de C5H12. Siguiente punto. La concentración molar se determina por la cantidad de soluto y el volumen de la solución. Primero de todo vamos a definir los conceptos más esenciales de las soluciones. Primero, soluto, que es la sustancia que se disuelve en un disolvente o solvente para formar una solución. El solvente o disolvente es la sustancia en la que se disuelve el soluto formando una solución. Y la solución es una mezcla homogénea formada por un soluto disuelto en un disolvente. Concentración y molaridad. La concentración de una solución es la cantidad de soluto que contiene por unidad de volumen. Esto puede expresarse en gramos por centímetro cúbico o gramos por litro, pero generalmente se da en términos de molaridad, ya que esto proporciona una medida directa del número de partículas en soluto contenidas en la solución. El concepto de molaridad surge de la necesidad de conocer la cantidad de soluto presente en una solución en moles. Un mol hemos dicho que es 6,022 por 10 a la 23 partículas. Pues en una solución 1 molar contiene un mol de soluto disuelto en 1 litro de solución. Ahora vamos a ver un ejemplo para tenerlo más claro. Calcula la molaridad de una solución que contiene 0,15 moles de nitrato de potasio
en 100 centímetros cúbicos de solución. La molaridad se mide en moles partido por litros. Si tenemos centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, lo pasamos a decímetros cúbicos. Un decímetro cúbico es igual a un litro. Por lo tanto, la molaridad será igual a 0,15 por 0,1 decímetros cúbicos, que es lo mismo que 0,1 litros, dándonos de resultado 1,5 m. La m es la letra con la que se denota la molaridad. Otro ejemplo. Calcula la masa de sulfato de hierro 2 en 100 centímetros cúbicos de una solución de 0,1 mol decímetro cúbico. La fórmula del sulfato de hierro 2 es FeSO4 y tiene una masa molar de 56 más 32 más 64 igual a 152. El número de moles en 100 centímetros cúbicos de una solución de 0,1 mol decímetro cúbico, hemos dicho que 100 centímetros cúbicos es 0,1 decímetros cúbicos, por lo tanto 0,1 es igual a 0,01 moles. Por lo tanto, la masa del sulfato de hierro 2 será moles por la masa molar. 0,01 por 152 nos da que la masa de sulfato de hierro son 1,52 gramos. En el laboratorio vamos a ver los términos más importantes que hay que conocer a la hora de hacer soluciones en el laboratorio. Comenzamos. Estándares primarios. Los estándares primarios son sustancias puras utilizadas para preparar soluciones de concentración conocida. Estas deben estar en estado puro, ser estables en el aire, solubles, reactivas con los reactivos de elección y con alta masa molecular relativa o masa molar. Aparatos. Los más esenciales son la pipeta, que se usa para medir y transferir volúmenes precisos de líquidos, y el matraz aforado, que se usa para preparar soluciones de volumen exacto. Preparación de soluciones. Se debe pesar la cantidad de soluto con una balanza bien precisa y se deben enjuagar bien los utensilios con agua destilada para evitar los residuos. Dilución de soluciones. Se debe calcular el número de moles necesario en la solución final y determinar el volumen de la solución estándar que contiene el número de moles requerido. Hay que preparar 250 centímetros cúbicos de una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar. Una concentración de 0,1 molar significa que en un litro de solución contiene 0,1 moles de soluto. El hidróxido de sodio tiene una masa molar de 40, Na23, oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Un mol de NaOH será igual a 40 gramos, por lo tanto 0,1 moles de NaOH son 4 gramos. Pero necesitamos un litro, que son 1000 centímetros cúbicos de solución. Solo necesitamos 250 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la masa de hidróxido de sodio necesaria realmente será 250 partido de 1000 por 4 gramos, pues 1000 gramos. Siguiente explicación. ¿Qué sucede en una solución? Pues lo que sucede es que el soluto se disuelve porque forma enlaces con las moléculas del solvente. La formación de estos enlaces es un proceso exotérmico. Al aumentar la entropía, al formar una solución, hace que el proceso sea favorable termodinámicamente. ¿Qué quiere decir que una sustancia sea insoluble? Pues sucede cuando los enlaces dentro del soluto son demasiado fuertes y requieren mucha energía para romperse. O porque los enlaces formados con la molécula del soluto son demasiado débiles para hacer el proceso favorable. También cabe recalcar que la mayoría de las soluciones tratadas en química son iónicas. El agua como disolvente. El agua es un solvente polar, con un dipolo permanente. Por así decirlo, es como si fuera un imán. Tiene cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno, que se atraen hacia los iones negativos, los aniones,
Mientras tanto, la carga parcial negativa del átomo de oxígeno se atrae hacia los iones positivos, que son los cationes. De esta forma, se organiza en una disposición octaédrica. Los enlaces formados entre los iones y las moléculas de agua son suficientemente fuertes como para hacer que el proceso sea enérgicamente favorable. La energía liberada al asociarse las moléculas de agua con los iones se llama entalpía de hidratación. Cuanto más pequeño es el ion, mayor es su entalpía de hidratación. Entalpía de una solución y energía libre de Gibbs. La entalpía de una solución, el incremento de H solución, es igual a incremento de H red más incremento de H separación más incremento de H hidratación, es el cambio total de energía térmica cuando un soluto se disuelve en un solvente. Este valor puede ser positivo, que sería endotérmico, o negativo, que se denominaría exotérmico, dependiendo de las interacciones entre las partículas del soluto y el solvente. ¿Cómo se calcula la entalpía de una solución? Pues se calcula sumando las energías involucradas en los tres principales pasos del proceso de disolución. Primero, la ruptura de la red cristalina del soluto, que es la energía necesaria para separar las partículas del soluto. La separación de las moléculas del solvente, que es la energía necesaria para hacer espacio para las partículas del soluto en el solvente. Y ambas son endotérmicas. Finalmente, la hidratación o solvatación de la partícula del soluto, que es la energía liberada cuando las partículas del soluto se rodean de las moléculas del solvente. Finalmente, la energía libre de Gibbs, que es una medida termodinámica que indica la espontaneidad de un proceso a temperatura y presión constantes. Se define mediante la ecuación que veis ahí, donde, no lo he dicho antes, pero el incremento de H es el cambio de entalpía, T es la temperatura en Kelvin, y el incremento de S es el cambio de entropía. Sirve para determinar la espontaneidad de una disolución. Si el incremento de G es más pequeño que 0, el proceso de disolución es espontáneo, lo que significa que el soluto se disolverá en un solvente sin necesidad de energía externa. Y si es mayor, sea al revés, el proceso de la disolución no será espontáneo, por lo que el soluto no se disolverá en el solvente, a menos que se suministre energía. Reacciones iónicas. Precipitación. Cuando dos iones en solución se combinan para formar un sólido insoluble, se produce un precipitado. Esto es una base común para pruebas analíticas en la presencia de iones en solución. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción que es el cloruro de sodio más el nitrato de plata acuosos y nos da cloruro de plata sólido, que se ha precipitado, más nitrato de sodio. Antes de la reacción tenemos los siguientes iones: Na+, Cl-, Ag+, y NO-. Y después de la reacción solo Na+, NO- y AgCl. Na+ y NO- son iones espectadores, porque no participan en la reacción realmente. Los únicos que participan son el Ag y el Cl. Y como veis abajo, pues la ecuación iónica sería Cl acuoso más Ag acuoso, se juntan formando AgCl, el cloruro de plata. Reacciones de neutralización. Los ácidos y las bases reaccionan para neutralizarse entre sí, formando agua y una sal en el proceso. Los ácidos son sustancias que liberan iones de hidrógeno positivos en solución, mientras que las bases contienen iones que pueden reaccionar con los iones de hidrógeno positivos de los ácidos para formar agua, neutralizando así a estos. Los iones que pueden neutralizar los ácidos son iones hidróxidos, OH-, iones óxidos, O2-, iones carbonato, CO2 3-,
iones sulfitos SO2,3-. Aquí vemos como la reacción de hidróxido de sodio más ácido clorhídrico nos da cloruro de sodio y agua. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las H+ se han juntado con los OH para formar agua, mientras que Na y Cl se han juntado para hacer cloruro de sodio, que es sal común. Estos iones generalmente están asociados con un ion metálico como sodio o potasio. Los hidróxidos de la mayoría de los otros metales son insolubles y no pueden reaccionar con los ácidos en solución, aunque pueden añadirse como sólidos en una solución ácida para neutralizarlas. Reacciones redox. Una reacción redox, que es la reacción de reducción-oxidación, es un tipo de reacción química en la que se produce una transferencia de electrones entre dos especies. Especies son como las partes que reaccionan, los elementos que reaccionan. En estas reacciones, una especie química se oxida, que quiere decir que pierde electrones, mientras que otra se reduce, gana electrones. Este proceso ocurre de forma simultánea y es fundamental para muchos procesos químicos, biológicos e industriales. Aquí vemos un ejemplo de reacción redox donde el pergamanato de potasio reacciona con el ácido oxálico. Aquí la oxidación la recibe irion-oxalato, que es C2O2,4-, que pierde electrones para formar dióxido de carbono, CO2. C2O2-4 pasa a 2CO2 más 2 electrones, y la reducción la recibe el ion de permanganato, MnO4-, que gana electrones para formar ion manganeso, Mn2-. MnO4- más 8+ más 5 electrones nos da Mn2- más 4H2. La ley de Avogadro establece que volúmenes iguales de todos los gases medidos bajo las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Ley Gay-Lussac. Gay-Lussac descubrió que cuando los gases reaccionan químicamente, lo hacen en volúmenes que tienen una proporción simple entre sí y con cualquier producto gaseoso, siempre que se midan a la misma temperatura y presión. Por ejemplo, en la reacción entre hidrógeno y oxígeno para formar agua, se necesitan 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Hipótesis de Avogadro. Avogadro sugirió que volúmenes iguales de todos los gases, medidos en la misma presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. Por ejemplo, en la reacción de nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco, N2 más 3H2 igual a 2NH3, un volumen de nitrógeno reacciona con 3 volúmenes de hidrógeno para producir 2 volúmenes de amoníaco. Y hasta aquí llega el vídeo. Muchas gracias.